tardes a toda la concurrencia, mayor parte conocidos de mucho tiempo, muchos amigos y discípulos de Poli Delano presentes, incluidos quienes estamos aquí adelante. Este homenaje a Poli Delano surgió en la etapa de la programación de la feria, hace unos 2 o 3 meses atrás, como un nombre que era necesario invocar y recordar, y más aún teniendo en cuenta que venía, y que por lo menos no venía hace mucho tiempo, Eric Nepomuceno, que está a mi derecha, a vuestra izquierda, digamos, escritor, narrador brasileño, con quien compartieron una larga estancia forzosa de un lado y gozosa de otro en México, que es un lugar muy bueno para estar siempre. Están adelante de esta mesa Eric entonces, más hacia allá Rosana Álvarez, discípula directa de Poli, siempre estuvo en sus selecciones y presentaciones de manera muy destacada y quisimos invitarla a ella. Eduardo Contreras también estaba invitado a su taller, pero está en La Habana recibiendo un premio muy importante, por eso no está acá, pero lo saludamos a la distancia. Y Yuri Soria Galvarro, amigo entrañable de Poli, mío también, digamos, que viajó especialmente, viene de Puerto Montt a tener su presencia acá. Bueno, vamos a ofrecer las palabras. Yo quiero invitarlos a hablar, no sé, unos 7, 8 minutos. Voy a tratar de llegar a una cuenta, solo pensando en que alcancemos este tiempo siempre exiguo, y a ver si tenemos tiempo para algún comentario o pregunta del público también. Así que, Eric, con mucho gusto te ofrecemos la palabra aquí. Bueno, gracias, buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias a la feria por haberme invitado. Hacía como 4 años que no venía a Chile. Y contarles que no preparé nada para ese homenaje. Pensé en escribir un texto, en apuntes, etcétera, pero creo que a Poli no le gustaría para nada. Así que voy a hablarles de memoria. En el año 80, yo viví en México hacía como 6 meses y hubo en Jalapa un gran homenaje a un querido maestro mío, el uruguayo Juan Carlos Onetti. Y ahí conocí a un gran poeta chileno, nos hicimos amigos de infancia de inmediato, como si hubiéramos convivido toda la vida, que se llamaba Fernando Alegría. Y al volver a la Ciudad de México, Fernando me dijo: vamos a invitar a un amigo chileno que vive aquí, que es Poli Delano. Yo conocía a Poli Delano de nombre, pero nunca había estado con él en esos 5 o 6 meses que vivía yo en la Ciudad de México, y ahí conocí a Poli. Muy bien. No voy a hablar de los libros de Poli. Yo puedo hablar de libros de escritores, pero no de libros de amigos, porque los amigos son más que sus libros. La memoria que traigo yo de Poli es de un hombre de una enorme generosidad. Era muy solidario, muy alegre, muy divertido, muy inteligente, muy cálido, y recuerdo que compartíamos ciertos gustos, ¿no? Poli era un gran admirador de los mismos autores americanos que yo, norteamericanos que yo, Hemingway, Fitzgerald. Teníamos una discusión como una especie de cuáles son los equipos más rivales aquí en Chile, Colo-Colo y qué. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, sí. Bueno, Fitzgerald de un lado, Hemingway de otro. Yo con Hemingway, él tendiendo a Fitzgerald. Y yo le comenté que por primera vez había leído su nombre cuando yo vivía en Madrid y compré una selección de cuentos de Fitzgerald
con traducción de Poli Delano y que me había llamado la atención la calidad de la traducción. Y bueno, a lo largo de 4 años, 3 años y medio, yo conviví muy de cerca con Poli. Él tenía un taller literario en Cuernavaca, que es una ciudad que está como a 1 hora de la Ciudad de México, y yo tenía una casa de campo en Temisco, que está como a 10 minutos de Cuernavaca. Y entonces muchas veces Poli me invitaba al taller y yo cobraba para ir al taller, por supuesto, era un trabajo, y yo cobraba en churrascos o en vino, en casa de él o en mi casa. Yo jamás me olvidaré las grandes características de Poli para mí, y voy a reiterar: alegría, generosidad, solidaridad. Poli volvió a Chile el año 84. Yo volví por primera vez a Chile el año 91, porque entre 1974 y 1988 yo tenía, y eso es algo que me orgulla en la vida, yo tenía mi nombre prohibido de entrar en Chile. Era un nombre mal grafado. Me llamo Nepomuceno, que es nombre de santo, San Juan Nepomuceno, pero la prohibición de mi ingreso en Chile, estaba como Nepomucina, como si fuera un antibiótico. Pero entre el santo y el antibiótico yo no quise correr el riesgo, así que no volví. Y el año 90 yo llamé a Poli por teléfono diciendo: mira, voy por fin a Chile. Quiero que me organices un viaje porque voy con mi hijo Felipe, que en la época tenía 15 años. Y Poli nos dijo: quédense en un hotelito llamado Hotel Foresta, frente al Cerro de Santa Lucía, y ahí los voy a ver. Y ahí nos fue a buscar y nos hizo un largo recorrido por los sitios que a él le gustaban de sus tiempos de antes del exilio y que él había recuperado luego del exilio. Yo ayer llegué aquí a las 5 de la tarde, estaba en el hotel, no busqué a nadie, no llamé a ningún amigo, no quise ver a nadie. Yo fui a hacer el recorrido de Poli. Fui al café Biógrafo, que ya no me pareció lo que era en el año 91, por esa calle sin nombre, donde había cafés y restaurantes, que ahora me pareció, digamos, con un movimiento que no era. Yo recuerdo que él me llevó a comer un caldillo de congrio en un restaurante que quedaba delante de la Sociedad de Escritores de Chile, y en mi memoria era cerca del hotel, y di vueltas, caminé como 1 hora y nada. Tarde en la noche yo estaba en el hotel y me buscó María José, la compañera que nos acompaña aquí en la feria, diciendo: estoy con un grupo, vamos a comer, ¿quieres venir? Yo dije: sí, bajo y vamos a comer. Y caminamos y fuimos al restaurante que queda delante de la Sociedad de Escritores de Chile, que no me acuerdo el nombre, y el nombre no tiene la ninguna Casa de importancia. Cenas. No tiene la menor importancia, era donde había caldillo de congrio. Y la memoria me traicionó, porque yo años después escribí un cuento donde el personaje se hospeda en ese hotel y camina 2 cuadras y va a comer a ese restaurante. Él viene de una desilusión terrible de amor, se pone en la barra, mira al espejo y se ve como un navío que naufraga. Yo cuando entré al restaurante sin nombre, lo primero que vi fue el espejo, ¿no? Entonces,
resumiendo, ¿cómo es la vida? Poli me invitó 3 veces para venir a la Feria del Libro y por A o por B yo no pude venir. Hace un año yo estaba en un encuentro de escritores en Argentina, en Resistencia, organizado por un muy buen autor argentino que se llama Mempo Giardinelli, que también era amigo de Poli de México. Y apareció una periodista chilena, que hoy somos amigos, yo no la conocía. ¿Y qué tal de Chile y tal, fulano, fulana? Esas preguntas normales. Y yo le pregunté, y hace como año y medio que no tengo noticias de Poli. Y ella puso una cara muy así, me dijo, mira, Poli murió hace una semana. Entonces, en mi cabeza y en mi alma es demasiado que por 3 veces no vine y la vez que vengo es para hablar de Poli. Yo ayer hice el recorrido de Poli Delano. Algunos sitios a mí ya no me gustaron y supongo que a él tampoco le gustaría. Otros permanecieron iguales. Poli está conmigo mientras caminamos. El muy malvado no supo llevarme al restaurante, me hizo caminar 40 minutos en vano, lo que también era muy de Poli Delano. La memoria más cruel que tengo yo de Poli fue una noche del año 96, si no me equivoco. Poli venía de un evento literario en Madrid o París, no me acuerdo. Llegó a Río como a las 9 de la noche con un autor ecuatoriano, Iván Iguáez, y el vuelo de él para Santiago salía como a las 6 de la mañana y el de Iván a Quito salía como a las 6:30. Así que yo le dije, mira, vente a mi casa, comemos algo, tomamos vino, era verano, mi casa tiene una terraza bajo el Cristo Redentor, así que teníamos, el gran riesgo era que el Cristo se cansara y bajara uno de los brazos y nos pegara, así que no había ningún problema. Y quedamos ahí hablando y hablando y hablando, riéndonos y con historias. Poli era una enciclopedia de historias, algunas inventadas, creo yo, otras vividas, todas buenísimas. Y como a las 4 de la mañana, 4:30, 5, no me acuerdo, yo llamé a un taxi para llevarlo al aeropuerto. Y él estaba muy eufórico porque venía Bárbara, su hija de México, a encontrarlo en Santiago. Y habían combinado de que el vuelo de él llegaría como 1 hora, hora y pico antes del vuelo de Bárbara, así que se encontrarían en el aeropuerto de Santiago, viniendo cada uno de su lado. Y él me contó que nunca en la vida se había encontrado con Bárbara en un aeropuerto viajando los dos. Bueno, quiso el destino que no se encontraron. Ese fue el vuelo de Bárbara que se desplomó en el mar. Yo, aquel año, eso fue en verano, no me acuerdo el mes, y en diciembre lo encontré en la Feria del Libro de Guadalajara. Y cuando nos vimos, yo le pregunté, ¿cómo estás? Y él dijo, sobrevivo, no me preguntes nada más, ok. No había que preguntar. Y todas las otras veces que yo tuve con Poli aquí en México, en Cuba, qué sé yo dónde, él estaba igualito. Seguía un tipo solidario, generoso, escribiendo siempre, tenía una capacidad de escritura que me asombra, pero le faltaba algo que si no era lo más importante en él, era lo más visible, la alegría. Aquella luz que tenía Poli se fue, se quedó en el fondo del mar. Yo lo recordaré para siempre
recordaré nuestras largas discusiones. Yo escribo cuentos y Poli era un gran cuentista, pero él me decía siempre que lo que le daba verdadero placer en la escrita era la novela. Y yo le decía: Poli, hay una novela tuya que me fascina, que es Piano Bar para Solitarios o algo así. No es falta de respeto, yo siquiera acuerdo bien los títulos de mis libros. Piano Bar para Solitarios. Y yo le decía: pero Poli, eso es una secuencia de cuentos, no es una novela, ¿no? Tú engañaste al editor, juntaste varios cuentos para hacer una novela. Yo recordaré para siempre cómo era la cuestión de traducir. Yo hago muchas traducciones y Poli hizo muchas traducciones. Yo recordaré para siempre un proyecto fallido, fracasado nuestro, para hacerlos ricos, muy ricos en México, que era escribir novelitas del viejo oeste para vender en kioscos de diarios, ¿no? Y también para escribir libros, novelitas porno, que eso nos llenaría de dinero, ¿no? Pero Poli era tan riguroso, era tan desgraciadamente riguroso, que me rechazaba todos mis bocetos de novelas porno. Decía: ese es inmundo, es de mal gusto. Y yo decía: pero Poli, yo compré una pila así, todo es esa mierda, es una porquerita, tenemos que hacerlo mejor. Yo decía: pero inténtalo tú. Y él venía con novelas de amor, que a lo sumo había una cena en la ducha o algo en un ascensor clandestino, pero todo muy delicado. No, era pésimo autor porno. Y la novela de Far West, de bandoleros, de cowboys, él tenía una exigencia que el caballo no se sube al caballo por ese lado, el caballo no pone la... En fin, yo no sé, yo me quedé pobre todavía porque el dinero que ganaríamos con nuestras novelas porno o de Far West nunca. Eso era lo que yo quería contarles, y si luego quieren preguntarme algo. Y dije que no hablaría de los libros y no, pero quiero decirles algo. Muchos de los cuentos, muchísimos de los cuentos del Poli, yo leí con mucha rabia, con mucha furia, porque me matan de envidia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Eric, por este recuerdo tan afectuoso que has hecho, tan preciso. Roxana Álvarez. Buenas tardes a todos, amigos, a los escritores, escritores, a mis amigos aspirantes escritores, a Poli también, que yo siento que está aquí con nosotros en nuestros corazones. Yo vengo en representación del taller de Poli Delano, el cual, a pesar de su partida, sigue funcionando. En este día debe haber estado aquí Eduardo Contreras Totti, a quien Poli le pidió que nos siguiera guiando, pero él está recibiendo en este momento un premio en Cuba, un premio de novela negra, y bueno, desde allá está participando. Poli estaría orgulloso de saber que está en esta situación. ¿Por qué hacemos homenajes, recuerdos? Yo creo que es porque de alguna manera las personas nos tocan el alma por sus escritos, por los consejos, la forma en que viven, porque nos desafían, porque nos interpretan. Y podríamos hacer este homenaje al escritor, al maestro, al amigo, al fulano simpático y guapo que era Poli, de sonrisa radiante, con sus ojos azules. Pero yo voy a hacer al maestro, al amigo, al escritor. Yo creo que la academia lo va a reconocer más adelante, y ya lo está reconociendo, pero merece un reconocimiento mayor. Yo llegué al taller de Poli por una invitación de la SET, que iba a ser un taller de poesía, de narración de novela corta, gratis, en 3 meses, y lo iba a guiar Poli.
Yo no tenía idea de quién era Poli en ese momento. Mandé algo y quedé. Y recuerdo la primera sesión, una sala bien grande, con una mesa gigante, y Poli nos acogió, sonriendo, presidiendo esa mesa maravillosamente. Y siempre fue así, una sonrisa. Al trabajar nos decía, a escribir se aprende escribiendo. Y junto con algunas nociones básicas de ficción, no muchas porque él era más de decir, y haciendo las cosas, nos puso metas, un ejercicio, hagan esto, desarrollen un proyecto de novela corta. Pero lo que más nos dio fue el coraje para atrevernos, para creernos que podíamos hacer eso, ¿no? Porque se necesita bastante audacia para creerse el cuento que uno puede escribir, ¿no? Sigue así, esto está muy bueno, lo escuchábamos. Es muy raro lo que escribes. ¿Cómo se te ocurren estas cosas?, me dijo. Yo entendí que lo mío era original, interesante tal vez, por eso que estoy aquí todavía. En el taller el ambiente era de respeto, las críticas al texto, no al escritor. Todos participaban y leían, comentaban lo que se enviaba para que lo mejoráramos. Pero en forma ordenada. No, para nada meter vas así cada uno fuera del turno. Basta Gatúa, nos decía de repente. Con un solo grito nos ordenaba en la crítica rumor que cundía. Nos miraba a cada uno de una manera diferente, como una piedra que se pule, un topacio, una esmeralda, pienso yo. Él nos ayudaba a encontrarnos, a buscar nuestro original, recomendándonos lecturas que hacía, que podía pensar que nos podían servir, abriéndonos el horizonte. Nos explicaba dónde poner acento, a huir de los adjetivos, de las cacofonías, animándonos a usar las palabras justas. Nunca de más. Por eso tal vez admiraba tanto a Hemingway. A menudo nos contaba anécdotas jocosas y chistes. Su humor habitual también lo encontrábamos en sus textos, en todos sus cuentos y narraciones. Y uno ve que esas alivianan la tristeza de algunos momentos que hay en las narraciones. Compartía con nosotros sus amigos y amigas escritores. Los invitaba a algunas sesiones, así un par de veces al año, con abundante comida y bien regada, a hablar de literatura. Lindas tertulias que a nosotros nos hinchaban el pecho. Estamos ahí compartiendo con gente grande. Era cariñoso y tenía muy buena memoria. Si se había conocido a alguno de nuestros familiares cercanos, preguntaba por ellos con nombre, yo no sé cómo se acordaba, y le mandaba saludos a cada uno. Yo difícilmente puedo retener los nombres. Era generoso y humilde, y no se afanaba de su trayectoria, y aún siendo maestro se dejaba sorprender. Muchas veces nos dijo que el taller también a él le servía, y llevó a esas sesiones algunos de los textos iniciales de una de sus novelas. ¿Qué están escribiendo?, nos preguntó cuando le visitamos en el hospital. No sean flojos, corrijan, era bueno aquello que escribiste. Y en realidad a cada uno nos dijo, no solo uno, sino que a cada uno le estuvo diciendo, se acordaba de esto, mejóralo. Nos animaba a participar en concursos, y yo creo que no lo hemos defraudado en el último año. Varios compañeros han sido reconocidos en concursos literarios, algunos han publicado también. Y el último año, en el 2017, se publicó el libro El taller de Poli Delano, una compilación de los cuentos de los talleristas que habían sido elegidos por el mismo Poli, pero que no alcanzó a ver. Bueno, seguimos haciendo el taller, brindando en su nombre por todo lo que nos entregó y por lo que aún nos sigue entregando, dedicados a la polinización, que es nuestro homenaje. Para finalizar, les tengo una lista de recuerdos de cosas que llevaré siempre conmigo, porque Poli a mí me tocó el alma. Una lista arbitraria,
que no considera todo, son pequeñas cosas. Las entrañables enanas Norma y Patty. El niño perplejo ante el azar. ¿Cómo puede una flecha disparada a la selva atravesar a una culebra? El tejón traicionero de Neruda. Las copas rojas y los brindis en su casa. Las puñaladas de la melancolía a la hora de la cantina. Los tragos del estribo, casi siempre amargos. Las esquinas del mundo para los que añoran la patria. Poli solía recitar un poema chino. Extranjero, tú que vienes de mi país natal, cuéntame, al pasar frente al jardín de mi casa, ¿había florecido el ciruelo? Al terminar, resoplaba, decía ¡pum!, sacudía la cabeza en silencio y se le desmayaban las manos sobre la mesa. Y en sus ojos tú veías un brillo distinto. Otro, sigo, las calles, nos dejó las calles, el rayo verde, las piedritas, las ágatas que me regaló y las que yo le di y que siempre conservaré. Eso. Gracias, Rosana, por esa evocación tan cálida y afectuosa. Yuri Soria Garbarro. Gracias. Yo estoy muy contento también de estar acá. Yo, para hacerle un homenaje al Poli, diría el mismo infierno si es necesario, y lo consideré un gran maestro, un gran escritor, un gran amigo. Y un poco esos son los tres aspectos de su vida que ya se ha mencionado acá. Siempre he tenido la impresión, en la medida que me he ido avanzando en este mundo tan vasto de la literatura, y he ido conociendo más a Poli, que se nos empieza a aparecer con sus amigos, como Eric, con quien ya nos hicimos como amigos de toda la vida, y nos conocimos hace algunos meses recién, o hace un par de meses en Argentina, y que Poli fue un ser tan amplio, de una amistad tan vasta, de muchos aspectos. Hay muchos amigos con los cuales uno conversa diciendo Poli era mi gran amigo, Poli era un ser que daba de una amistad generosa y amplia que daba para mucho, y creo que esa es quizás lo fundamental de su personalidad. Bueno, Poli, el escritor, primero tuvo una obra muy vasta en novela, en cuentos, en ensayos literarios o en ensayos que son deliciosos, que son una de las cosas que más me gustaba leer. No se paraba mucho, ¿no?, en estos juegos de ficción y realidad. También sus cuentos tienen mucho de ensayo y mucho de ensayos literarios o de historias que él mismo contaba. Traspasan esa frontera, aunque claramente podemos diferenciar lo que es un libro de ensayo literario o de crónica de lo que es literatura, pero esa frontera se traspasaba con facilidad. También tuvo un trabajo como escritor fantasma, escritores negros, mamotretos que probablemente hubieran sido inleíbles si es que Poli no hubiera metido mano. Hoy día podemos hablar, la biografía de Don Francisco, la escribió Poli, ¿no? Si no, sería algo, por el tema y por el personaje, sería algo absolutamente no recomendable ni leíble. Bueno, tampoco se lo recomendaría a nadie, no es algo importante en la obra de Poli, pero era parte de su trabajo. Poli, el maestro. Hay una gran cantidad de escritores que fuimos o pasamos por el taller de Poli en México, en Chile. Juan Villorro le hizo un maravilloso homenaje en la prensa México. En Chile, bueno, hay muchos. Está también Gianfranco Rolieri, todos los que han, Roxana, todos los que han mencionado, Roxana también. Fuguet también pasó por el taller de Poli en algún momento. Y claro, él tuvo esa vocación, ¿no?, del oficio, de transmitir el oficio, de enseñar a escribir, que es algo que también se puede discutir, a lo mejor si es posible enseñar a escribir, pero bueno, al menos se puede
ayudar a mejorar lo que se escribe. Y indudablemente Poli tenía mucho que entregar en ese sentido. Yo me quedo además en un sentido más amplio del maestro. Poli para mí, aparte de que no lo quiero minimizar, por supuesto, que en un momento que uno iba recién partiendo, me sirvió mucho su taller, eso de poder analizar los textos en términos formales. Además yo tomaba un taller un poco extraño porque venía cada tanto desde Puerto Montt y participaba por escrito, digamos, entonces me obligaba a mandar mis textos como bien ordenaditos, no podía leerlo en la micro y llegar y hablar cualquier cosa en el taller, sino que fue muy útil para mí. Pero el sentido más amplio de Poli fue el descubrir la dignidad del oficio, la profunda entrega de que la vida puede ser literatura. Quizás es casi lo mismo, que yo hoy día no concibo la vida sin literatura, que me parece que es una forma maravillosa de vivir la vida, que ya es algo un poco sin sentido, que sabemos que se acaba, que es finita y que tiene su inicio y su fin, que no sabemos cuándo es, pero en el interín uno puede hacer de esto una experiencia maravillosa, y creo que la literatura es la forma de lo menos que yo he encontrado de vivir, y eso lo aprendí de Poli, siempre mínimamente asemejarse al maestro, por lo menos sentir que su oficio era eso, la literatura, escribir, tratar de vivir de eso. Es muy difícil, por supuesto, pero que por lo menos vivir para eso, y que todo está relacionado a la literatura. También heredé, o llegué quizás a la misma conclusión de los maestros norteamericanos respecto a la literatura norteamericana. Me acuerdo que una vez me encontré con Poli, cada vez que venía a Santiago, de las muchas veces además que lo invitamos a Puerto Montt, pero cada vez que venía a Santiago me hacía un espacio y nos juntábamos con Poli a conversarnos unos whiskycitos, de hablar de libros y de amigos. Y una vez me dijo: pucha Yuri, voy a hacer una cátedra el próximo año, y me dijeron que la haga de cualquier cosa. ¿Y de qué va a ser tu cátedra? Se va a llamar ¿Por qué la literatura norteamericana fue la mejor del siglo XX? Le dije: Poli, es lo mismo que yo pienso, pero no lo quería decir porque, bueno, nos abrazamos. Bueno, he seguido cultivando mi gusto por la literatura norteamericana, tanto así que hoy día estoy escribiendo un libro que se llama ¿Por qué la literatura norteamericana fue la mejor del siglo XX? Un ensayo. En Argentina estuve dictando un taller sobre lo mismo en el encuentro de Mempo Gardinelli, otro gran amigo de Poli. En fin, echamos de menos esa posibilidad de seguir hablando con Poli. Para mí Santiago siempre queda un tremendo vacío, esto de venir a Santiago y no está Poli. Todavía no logro realmente procesarlo, porque siempre me queda esto de que hay hartas actividades, hartas cosas entre profesionales y literarias y de amistad, pero está esto de que, escucha, voy a llamar a Poli, pero ya no está. Y de poder seguir hablando de esto, de los escritores, de literatura, de la vida, como de la literatura norteamericana, de los nuevos autores, de estos últimos postmodernos, como David Foster Wallace, que es un gran narrador que he descubierto hace poco, que se está redescubriendo, que sus restos están en Chile, una historia que nadie sabe, además que no se replica en ninguna parte. Bueno, en fin, queda también. ¿Cómo vamos en el tiempo? No estoy entendiendo mucho, estamos. Sí, ya. Porque tengo varias citas acá y puedo estar hablando una media hora más. Pero tú me dices, Diego, por favor. Un par de minutos, gracias. Y bueno, y también, y ahí quiero también cerrar o empezar a cerrar, que es el tercer aspecto, que es el más doloroso, con el que partió Eric, que es el amigo. Con el tiempo, después de ser maestro, o a la misma par de ser maestro, nos hicimos amigos. Tengo la ilusión de haberlo querido, y que su ausencia hoy día todavía nos duele. Ya que voy a leer una breve cita, que me parece que es muy atingente. Es del libro Todo sobre Madrid, de su padre, de Luis Enrique Delano. Aquí cuenta la historia que se ha contado muchas veces y que también la contaba Poli, de por qué se llama Poli, aunque en realidad le pusieron Luis Enrique Delano, pero Neruda le decía que había que llamarlo Policarpo, y por lo tanto, aunque le pusieron Luis Enrique, siempre se conoció como Poli. Y bueno, su padre es el primero que cuenta esa historia, esa crónica. Poli también después lo contó en varias
Lo contaba y lo contó en varios libros. Dice: yo sabía que ese día iba a nacer, me lo había asegurado el doctor, y cuando subí la escalera de la maternidad me temblaban un poco las piernas. Llegué a la sala y vi la cama de Lola vacía. Sus vecinas me dijeron que estaba en la clínica de partos y hacia allá me fui, inseguro, inquieto. Policarpo acababa de nacer y estaba plácidamente berreando con toda la boca abierta. Era un niño colorado, gordo, de ojos acuosos y una pelusilla dorada en la cabeza, parecida a un gran durazno. Me gustó. Esa es la primera descripción de su padre, de Poli. Bueno, a Poli durante la vida hubieron muchos que nos gustó, y nos gustó como un gran amigo. Y bueno, yo creo que está pendiente, quizás lo venía recién pensando, que todos sus amigos escritores seamos capaces, por ejemplo, de reeditar sus obras completas. Yo creo que ahí tenemos una visión y una forma de hacer trascender sus deliciosas crónicas, sus libros, sus cuentos. Ahora, antes de venir, me puse a releer algunas cosas, un poco buscando por dónde hablar de Poli, que podemos hablar miles de historias, anécdotas. Yo creo que por ahí tenemos algo pendiente y lo dejo planteado aquí también para bueno, eso es. Gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchos retratos que vamos integrando para quienes lo conocimos. Eric dijo 3 adjetivos a los que estuve muy atento: solidario, generoso, alegre. Y es exactamente los mismos 3 adjetivos que yo le hubiera aplicado. A Poli lo conocí siendo niño, digamos. Teníamos una especie de parentesco político que llevaba a que mis padres fueran a su casa o al revés, digamos. Claro, cuando yo tenía 10 años, él tenía 30 y me pareció un tipo más o menos pesado, y no sabía el tipo que era pesado, que nos íbamos a convertir en grandes amigos con el tiempo que pasara. Cuando él volvió del exilio, el 83 o el 84. Y yo tengo que decir aquí, qué sé yo, que la amistad es una cosa, digamos, el amigo con quien a la verdad que yo sigo conversando a ratos. No sé si tendré que ir al psiquiatra, digamos, pero a ratos conversamos. Él me habla, me dice cosas, me recuerda cosas, me hace broma. La relación con él, cuando dice alegre, es fundamental, porque cuando estábamos juntos nos reíamos mucho y sabía que era necesariamente que una fiesta. Lo hacía reír yo, él me hacía reír a mí, nos reíamos juntos, digamos, era una maravilla. Y de hecho, al despedirlo en el cinerario acá en Santiago, lo que más hice fue contar 3 anécdotas que hicieron reír mucho a la gente, pero que definen por completo quién era, en qué tipo de cosas se fijaba y cómo contaba las cosas. Conté esa historia. Alegre, solidario. Aquí han dado otros testimonios, todos los han dicho, digamos, cuánto aprendimos de él, ¿no? Cuán generoso era, cuán abierto, cuánto te impulsaba, cuánto te entregaba, cuánto te enseñaba. Había tenido yo la suerte de conocer un profesor que era un gran erudito, un lector que había administrado una biblioteca durante mucho tiempo y se la había leído completa, y me dijo eso antes que lo hablamos cuando volvió, la importancia de la literatura latinoamericana para el siglo XX, digamos. O sea, lo importante es lo que es, lo fecunda que es, porque probablemente si tuviéramos que dar 100 nombres nos quedaríamos cortos, digamos. Así que el ensayo de Yuri Soria no tiene ninguna posibilidad de ser terminado, porque tendría que tener unas 20.000 páginas, digamos. Y yo sentiría mucho que se dedique a eso y no escriba cuentos, por ejemplo, ¿no? Pero un par de historias tan generoso que uno heredaba a los amigos de él. Aquí se nombraron a varios. Está el Rafael Ramírez Heredia, con quien tienes que haber sido amigo tú también, Eric, digamos. O sea, grandes amigos que están todavía regados por Latinoamérica, algunos han partido. Y por ejemplo, no sé, a Fernando Alegría yo lo había leído, pero no era amigo de él, y fui amigo por Poli, digamos. No habría sido posible otra cosa. Lo fuimos a ver al Hotel Foreste, era un fanático del Hotel Foreste y siempre tenía una botellita de whisky ahí guardada que nos alegraba mucho, digamos. El Hotel Foreste, que alguna vez yo los invito a ir a verlo, es un hotel que tiene armaduras, por ejemplo. Ahí uno va a tomar el ascensor y hay 2 armaduras al lado, es una cosa muy rara, son armaduras legítimas, no son de utilería ni nada por el estilo.
la literatura latinoamericana. Yo me acuerdo, aquí está Luisa, su compañera, digamos, presente, estaba presente en esto. Estábamos el año 2000, si no me equivoco, en Madrid, de vuelta de un congreso que había sido agotador por múltiples razones, sobre todo por las que están pensando, digamos, la fiesta permanente fue maravillosa allá. Pero estábamos en Madrid, estábamos a un paso de la casa de Juan Madrid, gran escritor español, era un periodista también, fue un periodista estrella en la época del franquismo. Entonces Juan y otros amigos insistieron que teníamos que juntarnos allá y ahí partimos, digamos, a un quinto piso español que es un sexto piso chileno. ¿Qué importa eso? Ya van a ver lo que importa. Entonces estuvimos ahí toda la noche en una fiesta interminable donde el ron brotaba en cascada, literalmente, ron, vino, un queso delicioso, me acuerdo yo que nunca lo he vuelto a comer, un queso que era líquido, así que lo sacábamos como en tazones y nos servíamos de eso. Y bebimos, y eso había durado hasta las 5 de la mañana. Cuando el dueño de casa, lo único que dijo, era Juan Madrid, digamos, no, lo único que podía hacer era tararear el cantejondo, porque ya no podía hablar, pensamos que era conveniente que nos retiráramos, y nos retiramos. Solo que ahí advertimos de que había que bajar en penumbra los 6 pisos con luz mínima, y doble luz mínima. La luz es el tamaño del peldaño también, o sea, el tamaño del peldaño era ínfimo, esos pisos antiguos españoles, entonces había que bajar. Bueno, Poli había bebido no poco, así que no era fácil bajar con él. Entonces finalmente llegamos a la siguiente fórmula, digamos, yo que estaba asegurada mi muerte tenía que ir afirmándolo por delante y Ramón Díaz Eterois tenía que ir tirándolo detrás de la chaqueta, digamos. Evidentemente que yo iba a ser el primero en morir de los 3, digamos, y llegamos al primer piso. Duró mucho la excursión entre maldiciones, bromas y ameritaría un cuento eso, y llegamos media hora después al hall del edificio, y cuando salimos de ahí, Poli lo primero que dice, revivió, dijo, bueno, entonces ahora vamos a echar un trago. Después de todo aquí le dijeron, pero no, Poli, qué sé yo, cómo terminamos, lo que nos costó que se bajara aquí, y hizo un sitting, se sentó y no había manera de pararlo, si no íbamos a tomar un trago, y fuimos a tomar un trago. ¿Te acuerdas, viste, que fuimos a tomar un trago? Y fuimos a una cantina, y a eso naturalmente que ya terminó a la hora que ya estábamos atrasados para el desayuno. Estaba Rafael Ramírez Heredia también. Y comenzó en algún minuto una discusión sobre quién era el mejor de los... Una discusión absurda, digamos, quién era el mejor de los escritores norteamericanos, digamos, del siglo XX. Una discusión que no hay por dónde ganarla, digamos, no tiene ningún sentido, todos lo sabemos, pero el alcohol nubla la conciencia, entonces empezó una discusión. Pues bien, Ramírez Heredia defendía a Henry Miller y Poli a Bukowski, no a Fitzgerald, digamos, en esta oportunidad, digamos, a Bukowski, le dio con Bukowski, hasta que finalmente empezaron a insultarse, eran tremendos amigos los dos, y iniciaron una especie de pugilato, pero el pugilato estaban, los dos habían tomado tanto que no se veían, entonces los combos iban dirigidos, los golpes iban dirigidos a un contendor que no existía, digamos. Y nosotros tratando de detenerlo no lo hacíamos mejor, la verdad, digamos. Así que, bueno, de ahí nos fuimos al hotel, tuvimos que descansar un rato, pero es una anécdota inolvidable. Realmente es un tipo increíble, fundamental. En esa discusión que debe haber durado un par de horas sobre los mejores, naturalmente salieron otros nombres y otras ideas, digamos, y ahí uno iba anotando el nombre de alguno que se le había escapado, digamos. Y nombró Eric, que de repente son curiosas de ser las coincidencias. Esa novela breve que es Piano Verde Solitario, yo le dije muchas veces, Poli, esta es una obra maestra, de una perfección extraordinaria, por la simplicidad, porque es prácticamente un diálogo mientras se van pidiendo tragos. Y bueno, y hacer una novela con eso parece fácil lo que yo estoy diciendo, hacer una novela que sea entretenida y que a uno lo exalte es cosa tremenda. Perdón por interrumpir, pero es inevitable.
Una vez yo estaba en Palo Alto en casa de Fernando Alegría y yo estaba haciendo una serie de lecturas por Universidad de California con Juan Rulfo y con Fernando Alegría, que era nuestro mediador, ¿no? Y ahí apareció el Poli, que venía a ser qué sé yo qué. Poli a cada tanto aparecía en los sitios más inesperados para hacer algo que le explicaba y nadie entendía. Y por fin una tarde él me dijo: yo hablé con Fernando que te preste el coche, así que serás mi chofer hasta San Francisco. Y si manejas bien, si te portas bien, te llevo a ver al amigo que voy a ver. Yo dije: ¿quién es el amigo? Depende si manejas bien y te portas bien. Y yo le dije: mira, yo manejo muy bien. Una de mis frustraciones en la vida es jamás haber sido contratado por una pandilla de asaltantes de banco a la hora de la huida, de manejar a la huida. Ganaría mucho más dinero que ganaría en mi vida de escritor. Y me porto bien, Poli, yo soy un dulce de persona. Si no crees, llamar a mamá y preguntarle, ¿no? Y él no me dijo, y fuimos a conocer a Charles Bukowski, que fue para mí una frustración total, porque Bukowski vivía en un departamento claro, amplio, luminoso, ordenadito, con una mujer que podría ser mi tía María del Carmen, que lo cuidaba. Y yo creía que no era Bukowski, que era alguna broma del Poli para joderme, porque no podía ser que el tipo tan amable fuera Bukowski, Charles Bukowski. Poli tenía adoración por Bukowski. Y al rato, sin un mísero trago de Pepsi Cola Diet, que para mí es veneno puro, sin nada, Bukowski dijo: mira, entonces si quieres hablar de literatura y era una entrevista o algo así para un proyecto que Poli tenía, vamos a mi estudio. Y dije: mira, qué pinche Bukowski, ¿no? O sea, que además de una casa normal, burguesa, tiene un estudio très chic. Bueno, vamos al estudio y ahí era Bukowski, ¿no? Un lío, botellas, un plato con resto de hueso de gallina, o sea, que había comido hacía 3 días. Era un sitio horrendo. Ahí era Bukowski, ¿no? Que él tomaba gin bean y me miró y me dijo que yo tenía cara de brasileño maricón, así que me daría Canada Dry o algo así, que era un bourbon para maricones, según él, porque era más livianito. Fue una conversación de locos. Salimos de ahí a las 9 de la noche y yo no tenía cómo manejar de regreso a Palo Alto, ¿no? Porque yo recuerdo que Fernando tenía un Cadillac, era un mini Cadillac, pero en mi infancia los Cadillacs y tal. Y Poli manejó a la ida, al regreso de la casa de Fernando, ¿no? Y al otro día, cuando logré salir de aquella resaca olímpica, ¿no? Que no me acordaba de nada, porque el día que algunos de ustedes se porten mal con algún amigo mío, les daré una botella entera de Canada Dry, para que aprendan. Tuvimos una larga conversación y yo le decía que yo me gustaba muchísimo Bukowski, pero que era un autor de segunda, quizá de tercera, frente a lo que solíamos hablar antes, ¿no? De Faulkner, Salinger, qué sé yo. Y él decía: hermanito, no decía hermanito, que es muy porteño, él me decía algo chileno, como si fuera hermanito. Muchas veces con uno de tercera se aprende más que con uno de primera. Lo que importa es que te guste, que te caiga bien y que de alguna manera le tengas alguna envidia. Y eso fue una gran lección para mí. Estoy hablando del año 82, 81, ¿no? Cuando yo era joven. El malo de la juventud es que yo no hago más parte de ella, ¿no? Pero me acuerdo bien. Y qué lección. Por Poli conocí a otro autor de segundo, de tercera, que era John Fante, y hablábamos mucho, ¿no? En fin,
son recuerdos y por qué diablos Poli Delano me llevó a conocer a Charles Bukowski. Porque él era generoso así. Yo tenía 33 años y habíamos hablado de Bukowski. Yo le decía que me encantaban algunas frases, algunos cuentos de Bukowski. ¿Por qué? Él no necesitaba de mí para nada, para ayudar a la entrevista, para nada. ¿Por qué? Porque era generoso. Gracias. Bueno, vamos, quizás, no sé si tenemos un poco de tiempo más. Tenemos un poco de tiempo más, así unos, ¿cuánto? 15 minutos, ya, qué bueno, porque vamos a tener oportunidad de... Eso era, gracias Gonzalo. Esas discusiones con Poli eran una especie de cátedra interminable. Por ejemplo, me acordé ahora a propósito de los mencionados. No sé, me cuenta, o nos cuenta en un grupo un día, cómo se juntaban Hemingway, Dos Pasos y Fitzgerald de repente en un bar a conversar. Y normalmente esas conversaciones, que habría que imaginarse, terminaban en una competencia entre Dos Pasos y Hemingway, que eran tipos duros, de buenos bíceps. Entonces tomaban un tenedor, se lo ponían entre el bíceps y el brazo y lo doblaban el tenedor. Y todo eso era para mofarse de Fitzgerald, que era un alfeñique, digamos, y que no era capaz de hacer eso, se cavaba, le salía sangre, se burlaba. Entonces decían que en alguna oportunidad sí que Dos Pasos se acerca a Hemingway y le dice, la voy a poner en chileno: ten cuidado, sí, huevón, porque cuando nadie hable de nosotros, sí se van a acordar de Fitzgerald, ¿no? Sí, le dijo eso. Bueno, uno nunca sabe, digamos, los catálogos, ya sabemos, de primera, segunda, tercera, digamos, son bien personales. Y la verdad es que la magia de un autor es una magia que también es personal. A uno le llega de una manera más intensa, a otros de otra, digamos, y es imposible resolver ni siquiera a puñetazos esa disquisición como trataron de hacer en su momento Ramírez Heredia con nuestro querido Poli Delano. Yo digo algo, bueno, con Bárbara, yo tengo una amistad con Bárbara independiente que es anterior a la amistad con Poli. Nos conocimos a la mitad de los años 70, en plena dictadura militar, cuando ella ejercía su trabajo como poeta en las organizaciones que nos fuimos dando los jóvenes de a poco. Ahí nos conocimos, nos encontramos y supe de quién era hija. Fuimos amigos, fuimos cercanos, trabajamos juntos, hicimos activismo literario en aquellos años, digamos, cuando ir a leer poemas en cualquier lugar era ya un acto de insubordinación total. De manera que aprendí a quererla y ella era un ser realmente adorable, encantador, simpática, bellísima. Siempre andaba un grupo de moscardones alrededor, digamos, detrás de ella, lo cual era bueno para protegernos, para no estar muy solos, digamos, ¿eh? De manera que toda esa relación con ella y la aprendí a querer y a valorar enormemente. Después conocí a Poli y bueno, y también conocí de su amor tremendo por ella, digamos. Yo creo que pienso que era como una especie de alter ego de él también, un alter ego femenino, ¿no? Creativa, simpática, divertida, culta, conocedora de todo. Era realmente una... Cuando el avión aquel cayó en el Pacífico y se dio la noticia, yo la escuché, y me acuerdo que llamé a Poli, que todavía no estaba convencido. No, me dijo, la noticia de esa Bárbara Delano que aparece en la noticia no es ella, porque la negación, mira eso. De ahí yo fui a la casa y ya seguramente había llegado la comunicación oficial
y lo abracé nomás, no fui capaz, no sé qué podría haberle dicho. Yo los conocía a los dos, sé el amor que tenía él por ella, la admiración mutua, que eran como compinches, ¿no? No todas las relaciones padre-hijo son de esa manera, son una intensidad tremenda. Ahora lo abracé, me acuerdo, yo lo sentí convulso y no pude decirle nada, solo de pronto me decía cosas como lo que contó Eric, digamos, o sea, no fue nunca el mismo después de eso. Había momentos en que era el mismo, pero no fue nunca el mismo. Me acuerdo unos meses después que estábamos en una comida, estaba en una punta y él estaba en otra. De repente lo miré y vi en él, vi en lo que estaba, no me dijo nada. Fui, lo abracé y me miró así con los ojos al cuello y me dijo, tú sabes de esto conmigo, tú sabes lo que pasa. Era así, era una relación muy intensa, digo yo, especial. Hay pocas, cualquier relación, padre o madre, hijo, hija, tiene una intensidad propia, pero esta era muy grande, digamos, porque si no hubieran sido tremendos amigos, si no hubieran sido padre e hija. Eso es lo que yo puedo decir junto con mi admiración y mi recuerdo de ambos, pero a lo mejor no sé, Roxana o Judy o Eric quieren agregar algo. No, hombre, es lo que yo dije, él siguió igualito, excepto en esa característica tan de él y que era la más visible, que era la alegría. Siguió generoso, siguió cariñoso, siguió escribiendo, pero sin alegría. Bueno, estamos, creo que hemos hecho un recuerdo cariñoso de alguien que sigue con nosotros y que reaparece continuamente, digamos. A mí me pasa eso, digamos, no se ha ido, está ahí, lo tenemos todos adentro. Bueno, muchas gracias Eric, Roxana, Yuri, y un abrazo grande a Apolo.